Y quiero compartir con vosotros un texto de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Si lo tenemos todos, pues decimos un fuerte amén, que no se nos olvide que somos pentecostales. ¿Somos pentecostales? ¿Amén? Amén, aleluya, gloria al Señor. Amén. Dice así el texto, Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestros corazones, en nuestras vidas, con la necesidad que cada uno de nosotros tenemos en esta mañana, Señor. Tú conoces el corazón, tú conoces nuestro interior, conoces de qué precisamos, qué es lo que realmente precisa nuestro ser espiritual en esta mañana, Señor, y te pedimos que nos alimentes con tu palabra, Padre. Quita de mi boca todo pensamiento humano y carnal, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En este texto el apóstol Santiago nos reta a discernir entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que procede directamente de Dios. Encontramos no solo una exhortación, sino la descripción del carácter transformado por la gracia de Cristo. El contexto de este versículo nos coloca en el corazón de una discusión sobre el poder desmedido de la lengua y su impacto en la comunidad cristiana. Lo podemos ver en los textos anteriores y posteriores también. Santiago advierte que la lengua puede ser encendida por el infierno mismo, pero también puede ser utilizada para bendición si es gobernada por la sabiduría del Espíritu Santo. Podemos preguntarnos, por tanto, ¿qué tipo de sabiduría gobierna nuestra vida y nuestras palabras? Santiago, que era el hermano del Señor, escribe a creyentes que están dispersos entre las naciones, quienes estaban en esos momentos enfrentando pruebas, tentaciones y divisiones internas. Les anima a una fe viva, a una fe práctica cuyo fruto se evidencia en obras concretas. Santiago no puede admitir una fe abstracta, demanda, por el contrario, una fe que demuestre de forma tangible y palpable una transformación interna del ser humano. El trasfondo histórico, cultural de este texto revela una comunidad cristiana compuesta por personas de diferentes trasfondos, muchas veces influenciadas por la sabiduría griega y otras por la tradición judía. En este contexto, la iglesia primitiva estaba expuesta a filosofías y estilos de vida que buscaban imponerse sobre el evangelio puro de Cristo. Santiago busca proteger a sus lectores del peligro de una vida cristiana superficial y carente de todo poder transformador. El pasaje nos sitúa ante el contraste radical entre dos tipos de sabiduría: la terrenal, que es animal y diabólica, es decir, no es racional, es diabólica, y la celestial, que refleja el carácter de Cristo. Como Santiago quiere también que la comunidad cristiana comprenda que solo la sabiduría recibida por medio del Espíritu Santo puede producir verdaderos frutos de justicia y de paz. Santiago escribe ante divisiones, celos y contiendas que se estaban produciendo en la iglesia del Señor. Nos llama a buscar la sabiduría de lo alto para que la iglesia sea un faro de luz en un mundo marcado por la confusión y el egoísmo. Y lo más importante de todo es que hoy este mensaje resuena con igual fuerza, invitándonos a ser una comunidad de sabiduría genuina, arraigada en Cristo. Gracias, porque ya tenía la garganta que me estaba. Vivimos tiempos complicados, difíciles, con un mundo muy confrontado, muy visceral, donde no hay grises, donde o blanco o negro, donde o rojo o azul, pero donde no hay
términos medios, no hay términos a los que se pueda llegar a estar de acuerdo, donde se pueda ver una mediación, donde pueda acercarse posturas. Lo vemos diariamente. El mundo está cambiando, el orden que llaman, el orden mundial está cambiando, no sabemos si para bien o para mal, pero está cambiando, pero no nos tenemos que asustar tampoco. No es nada nuevo, porque Dios, a pesar de cómo está el mundo y a pesar de cómo se mueva el mundo, Dios se mueve en medio de la historia, de los pueblos y de las naciones, y Él es soberano y terminará todo esto cuando tenga que terminar, tal como las Escrituras nos enseñan. Pero es cierto que vivimos tiempos muy complicados, muy difíciles, de mucha confusión, de mucha mentira, de muchas fake news de un lado y de otro. Aquí no se salva nadie. Es decir, todo el mundo en sus cuarteles generales cada mañana, antes de empezar el día, manda a sus seguidores. Nosotros nos mandamos devocionales, pero en el mundo secular, en el mundo político, se mandan sus consignas. Hoy toca esto, y se lo pasan y se multiplica por las redes, tanto en un lado como en otro. Mejor mandarnos devocionales de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero aún así, incluso en el pueblo de Dios, caemos en esos juegos. Caemos en el juego de alinearnos en una posición o en otra, cuando no es una posición ni otra, sino que es Cristo obrando en nuestras vidas y en nuestro corazón y siendo nosotros testimonio ante el mundo, no de confusión, sino de verdad, de realidad, de testimonio limpio de nuestras vidas. Vivimos, por tanto, tiempos en los que necesitamos sabiduría, discernimiento, sabiduría para movernos, para tomar decisiones, para no dejarnos arrastrar por una corriente o por otra, sino mantenernos firmes en el propósito con el que Dios nos ha llamado. Y lo hablo a nivel personal, a nivel de cada uno de nosotros, pero también a nivel de iglesia. Debemos mantenernos firmes con la mirada y los ojos puestos en Cristo. Somos una iglesia cristocéntrica. Para nosotros Cristo es nuestro líder. Para nosotros las enseñanzas de Cristo son las verdades fundamentales que tenemos. No nos salimos de ahí, no nos podemos salir de esa mirada puesta en Cristo. En el momento que desviamos la mirada, nos confundimos, nos equivocamos, tomamos decisiones erradas. Necesitamos esa sabiduría que venga de lo alto, como dice Santiago, esa sabiduría divina, esa sabiduría de Dios. No estamos hablando solo de conocimiento. El conocimiento se puede adquirir, tú puedes estudiar la palabra, adquirir un conocimiento, y cada uno tendrá su nivel de conocimiento en cuanto a la palabra, en cuanto al conocimiento secular, en cuanto a muchas cosas que podemos aprender. La sabiduría es diferente, no es conocimiento. Es saber utilizar ese conocimiento de la forma adecuada, como a Dios le agrada y como Dios quiere. Eso es la sabiduría. Puedes tener un conocimiento limitado, pero si lo usas con la sabiduría de Dios, será más que suficiente para moverte en este mundo, no ser engañado, no ser confundido, no ser desviado y lucir con esa luz de Cristo y ser esa sal también para la tierra. Necesitamos más que nunca esa sabiduría de Dios. Vivimos tiempos difíciles, pero nuestra misión es la misma que hace 2000 años, llevar el evangelio de salvación a los corazones que todavía no lo han recibido. Y lo llevamos predicando la palabra, saliendo con folletos los sábados una vez al mes, pero sobre todo en nuestro quehacer diario, en nuestro entorno diario es donde testificamos de Cristo con nuestras vidas. Y necesitamos sabiduría para movernos en ese día a día. Sabiduría que venga de lo alto, que no sea una sabiduría basada en nuestra propia prudencia, sino que sea una sabiduría que venga de lo alto, del propio Espíritu Santo para nuestras vidas. Amén. La verdadera sabiduría procede del cielo. La sabiduría auténtica no surge del intelecto humano, como he dicho, ni de la experiencia acumulada, sino que es un don que desciende directamente de Dios. Como enseña también la palabra, esta sabiduría se distingue por su origen divino. No es el resultado de un razonamiento humano, sino de la revelación y la gracia de Dios. Tendemos a razonar primero humanamente las cosas. Nos llega un problema e intentamos razonarle, ver nuestros recursos, ver nuestras capacidades, nuestro conocimiento, nuestro talento y aplicar una solución. Pero eso es al final razonamiento humano también.
Necesitamos esa dirección del Espíritu Santo, esa sabiduría que viene de lo alto para tomar decisiones acertadas y correctas. Así como el maná descendía del cielo para alimentar a Israel, la sabiduría celestial, la que viene de lo alto, llega al corazón de quienes la buscan con humildad. Se requiere humildad para buscar esa sabiduría. Cuando uno se cree que tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría del mundo, que ella no puede aprender nada nuevo, que nadie le puede enseñar nada, eso es el principio del fin espiritual de la persona. Cuando uno requiere que necesita ayuda de otros, cuando uno requiere que necesita consultar a otros, cuando uno se humilla buscando esa ayuda que viene de lo alto, entonces es cuando esa sabiduría de lo alto desciende sobre nosotros y nos ayuda a tomar las decisiones correctas. A diferencia de la sabiduría terrenal, que se basa en el orgullo y la autosuficiencia, la sabiduría de lo alto reconoce la autoridad de Dios y se somete a la voluntad de Dios. Nos cuesta someternos a la voluntad de Dios, nos cuesta esperar en Dios los tiempos y las razones, nos cuesta admitir una corrección, nos cuesta mucho reconocer que dependemos de Dios. Ahora todos los países requieren su independencia, pero nosotros no podemos vivir independientemente de Dios. Necesitamos depender directamente de Dios. Y no hay mejor dependencia que la que tenemos del Señor, de aquel que nos ha creado, que conoce cómo funcionamos, que conoce a la perfección las instrucciones, que no necesita leerlas, como nosotros cuando compramos un teléfono móvil, a ver cómo lo enciendo, no encuentro ni el botón. El Señor nos conoce perfectamente, nos ha creado, nos ha diseñado, ha establecido en nosotros las necesidades que tenemos y sabe cómo satisfacerlas de la mejor manera. Dice la palabra, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Solo quienes han experimentado el nuevo nacimiento pueden recibir esta sabiduría, pues es el Espíritu Santo quien la comunica a nuestra mente, pero sobre todo a nuestro corazón, a ese corazón que tiene que palpitar en llamas, apasionado por Cristo, apasionado por el Señor. La sabiduría del mundo puede ser astuta, puede ser práctica, pero carece del sello eterno de la misericordia y la verdad. En contraste, la sabiduría que viene de lo alto está saturada de la presencia de Cristo. El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 1:24, mas los llamados, así judíos como gentiles, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Eres griego o eres gentil? ¿Eres judío? Da igual. ¿Eres de Venezuela? ¿Eres de Colombia? ¿Eres de España? ¿Eres de Rumanía? No sé de dónde eres, pero da igual de dónde seas, porque para ti y para mí, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay una diferencia radical entre la sabiduría terrenal, que es animal, dice Santiago, y diabólica. Se alimenta del egoísmo, de la rivalidad, de la ambición personal y que pone en primer lugar el yo y después pone a los demás. Es una sabiduría que produce confusión y además produce toda obra perversa. No busca la gloria de Dios, sino la exaltación personal. Y lo vemos en el día a día. Cada uno busca su gloria personal, resaltar, obtener más votos de aquí o más votos de allá. No le importa si para eso tiene que pisar, tiene que engañar, tiene que mentir o tiene que hacer lo que tenga que hacer. El yo se antepone a los demás. La sabiduría celestial es humilde, busca la paz y promueve la unidad. Donde hay sabiduría de lo alto, hay humildad y hay mansedumbre. Hermanos, es fácil saber y discernir con estas señales que nos da Santiago, con estos principios de
conocer la sabiduría de que viene de lo alto. Es muy fácil discernir cuando tú escuchas a una persona, cuando tú oyes un mensaje, cuando tú te planteas o te plantea alguien una cuestión, es muy fácil discernir si está buscando su gloria, si está exaltando a Dios, si está realmente sometiéndose a Dios, si está realmente siendo humilde. Es fácil ver, se detecta, hermano. Si tenemos el Espíritu Santo te dice a tu interior, esto no me cuadra. Sí, las palabras lo conozco, el texto lo conozco, el mensaje lo conozco, pero hay algo que no me cuadra. Porque cuando todo no se enfoca en Cristo, cuando el objeto de nuestra predicación no es Cristo, se nota. Se nota, el Espíritu te remueve, te hace decir esto no es correcto. Aunque el lenguaje sea todo lo evangélico que nos pueda parecer. Pero se necesita esa sabiduría celestial y Santiago nos está dando unas pautas de cómo es esta sabiduría. Nos puede servir la vida de Salomón como ilustración. Al inicio de su reinado, cuando reconoció su insuficiencia y pidió a Dios un corazón entendido para gobernar. Hermanos, ojalá nuestros gobernantes pidieran lo mismo. No nos pidieran el voto y pidieran sabiduría para gobernar. Y decencia también, ya de paso, que lo metan en el mismo. Pero no, hermanos. Vivimos tiempos complicados. Y necesitamos esa sabiduría que Salomón reclamaba, que pedía, que se veía insuficiente para gobernar la nación de Israel. Y decía, le podía haber pedido riqueza, victorias en batalla, podía haberle pedido muchas cosas, sin embargo le pidió sabiduría. Porque él reconocía que esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, es el principio. El principio de esa sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová, el reconocer cuando vas a hacer algo, decir, ¿le agradará a mi Señor o no le agradará? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso a lo largo del día? Pues sería conveniente preguntárnoslo más veces, porque a lo largo del día tomamos un montón de decisiones. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a vender? ¿Con quién voy a ir? ¿Con quién voy a estar? ¿A qué voy a dedicar este tiempo que tengo ahora? Sabiduría para en cada momento saber lo que Dios demanda de nosotros. La sabiduría terrenal se disfraza de prudencia en muchas ocasiones, pero en realidad promueve contiendas y divisiones. La sabiduría de Dios, en cambio, siempre apunta a la cruz, donde la justicia y la misericordia se abrazan. La sabiduría celestial es una obra sobrenatural. En nuestra carne es imposible. Nosotros vamos siempre, nuestra carne siempre va a tirar a esa sabiduría terrenal, animal, poco racional. Pero la sabiduría celestial es una obra sobrenatural, es una obra que el Espíritu Santo forja en nosotros, en la vida del creyente. No es fruto de estudios extensos ni de experiencias místicas, sino el resultado de una revelación viva con Cristo. Si no tenemos esa relación viva con Cristo, estamos muy lejos de poder discernir esa sabiduría espiritual, esa sabiduría que viene de lo alto. El Espíritu Santo es quien guía a toda la verdad, lo dice la Escritura, y da discernimiento espiritual para vivir conforme también a la voluntad de Dios. Eso es vivir en el Espíritu, hermanos, ser guiados por el Espíritu. Pedir sabiduría es un acto de humildad y de fe, como hemos dicho. Santiago también, un poquito antes a este texto, nos exhorta a que pidamos sabiduría si no la tenemos. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos falta sabiduría, es que no la estamos pidiendo. Porque el Señor dice en este texto de Santiago que si nos falta, la pidamos. Y dice que Dios la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Puedes pedirle al Señor sabiduría, que no te va a reprochar. No te va a decir, ya te da bastante, ya tienes suficiente. No, pide, si aún sientes que necesitas más, que aún no sabes cómo mantenerte firme en los caminos del Señor como a Él le agrada, y necesitas sabiduría para desenvolverte en tu día a día, pídela, y Él te la va a dar. Pídela. El Espíritu capacita para vivir y actuar como Cristo, mostrando un carácter distinto al carácter que tiene el mundo. Esta sabiduría produce gozo, fortaleza y un testimonio eficaz. Un testimonio eficaz. La Iglesia necesita un testimonio eficaz. Los creyentes necesitamos que nuestro testimonio sea eficaz. Necesitamos compartirle en nuestro mayor valor a la hora de presentar la palabra, a la hora de presentar al Señor a otros nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Ay, mucho estaba durando. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi vida es lo más valioso que tenemos. A veces no podremos explicar un texto de las Escrituras. A veces no sabremos defender ante un licenciado tal o cual verdad fundamental. Pero lo que nunca te podrán negar será tu testimonio. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tú has vivido con el Señor. De cómo te has sentido perdonado, de cómo te ha dado esa identidad de hijo de Dios, de cómo llegaste a Él, de cómo te rescató, de cómo te cambió, te transformó. Eso nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede robar. Es nuestro mayor testimonio, pero para que sea eficaz necesitamos esa sabiduría de Dios. Necesitamos esa vida plena con Él, ese día a día, ese buscar, ese pedir, esa sabiduría que nos falta. La vida de Esteban también nos sirve de ejemplo. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo concede la sabiduría, que es superior a cualquier cosa que te se pueda oponer, permitiendo además hablar con gracia. El discurso de Esteban, hermanos, es para leerlo, volverlo a leer y ver ahí la sabiduría de Dios, la dirección del Espíritu Santo cuando iba a ser apedreado, cuando iba a morir instantes después. Ese discurso, esa presentación, ese terminar con la misma frase que Jesús, perdónalos. Tremendo, hermanos, para meditar. Si no sabías qué leer esta semana, ya te digo, vete al libro de Hechos y Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y ves y mira y observa ahí el discurso de Esteban. Un ejemplo de sabiduría, de cómo el Espíritu Santo concede la sabiduría que es superior a toda oposición para hablar con gracia. Hermanos, a veces nos falta esa gracia a la hora de hablar. Y esa gracia viene de lo alto. No se puede aprender en un seminario, no se puede traspasar de uno a otro. No, esa gracia viene de vivir estrechamente con el Señor, de tener una relación íntima con Él. Hechos 6:10 dice, pero no podían, hablando de Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos esa sabiduría en nuestro día a día para llevar adelante la obra de Dios. Pero ¿cómo es esta sabiduría? Y aquí viene lo importante. ¿Cómo es esta sabiduría? Porque nos va a ayudar a discernir. ¿Cómo es esta sabiduría de Dios? Pues Santiago dice que es pura y pacífica. Pura y pacífica. Una cosa pura es que no tiene contaminantes. No tiene el E612, ni el E400 no sé cuántos. Tú ves los componentes cuando abrimos una lata de lo que sea y dices, madre mía, ¿dónde están aquí los espárragos? Si todo lo demás es Q no sé qué. Y dices, esto es química pura. Yo a veces le pregunto a mi hijo, ¿esto qué es? Y me dijo, mejor que no lo sepas. Y dice, pues nada, mata y come. Porque ya está. Porque a veces una cosa pura es algo no contaminado. La pureza es la cualidad primordial de la sabiduría que viene de lo alto. En palabras
de un comentarista como Barclay, dice: la pureza implica una vida sin mezcla de intereses ocultos ni doblez. Pureza no significa perfección humana, sino santidad impartida por Cristo. Santidad impartida por Cristo. Es el resultado de una vida rendida por completa, de manera completa y crucificada con Jesús. La santidad el Señor la ganó para nosotros, si no, no podríamos estar en la presencia de Dios. Y es instantánea. En el momento que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, confesamos nuestros pecados, esa santidad nos es imputada, porque Él la ganó, no porque nosotros la merezcamos, porque Él la ganó en la cruz. Pero también esa santidad es progresiva. Cada día avanzamos limpiándonos de todo, nos contaminamos en el día a día y necesitamos andar en esa santidad que es progresiva, que va madurando, que va creciendo, que nos aleja de aquello que no es puro, de aquello que no es santo y que nos conduce hacia esa plenitud en Cristo. La paz, por otro lado, es el fruto visible de esa pureza. Donde la sabiduría de Dios reina, la paz florece, es visible a todos. No es una paz superficial, sino que es algo más, es salón, es la paz de Dios, no es simplemente la ausencia de conflictos. La paz de Dios es algo más profundo, que implica plenitud. Una cosa plena, es plena, no hay más hueco para más. Esa paz de Dios es la que necesitamos y conlleva esa paz a la reconciliación y conduce también a una prosperidad espiritual. A una prosperidad espiritual, a un crecimiento, a una madurez, a una intimidad más profunda con el Señor. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay hermanos aquí que por su profesión en el ejército han estado en operaciones bien de ayuda, bien de rescate, bien de pacificación, de estar ayudando para que los conflictos no vayan a más, ¿no? Pues sois bienaventurados los pacificadores, los que vais a contribuir para que en una región o en un país haya paz. Bienaventurados, dijo el Señor, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Iglesia es llamada a ser un oasis de paz en medio de un mundo dividido, en medio de un mundo confrontado, para que cada persona encuentre primeramente la paz con Dios. No podemos tener paz con el resto de los mortales, no podemos tener paz con el vecino del cuarto, ni del B, ni del A, si primeramente no tenemos paz nosotros mismos con el Señor. Nuestra paz con Dios es el origen de la paz con los demás. Esa paz vertical que necesitamos con Dios es la paz que nos va a permitir ser pacificadores horizontalmente también. La pureza y la paz se entremezclan, la una depende de la otra. Si nuestro corazón no es puro, no podremos ser agentes de paz. La sabiduría terrenal produce divisiones, la sabiduría celestial trae reconciliación, trae unidad y trae armonía. Pero también esta sabiduría que viene del cielo es amable, dice Santiago, y benigna. La amabilidad es la disposición a tratar a las personas con gracia, incluso cuando no lo merecen. Muchas veces vemos a personas que dicen: si es que no se lo merece, y a veces yo me miro para adentro y digo: ¿y qué me merezco yo, no? Yo cuando examino mi vida anterior a Cristo, digo: menos mal que tuviste gracia y misericordia conmigo, pero también digo: gracias a Dios que hubo gente que tuvo gracia y misericordia conmigo también, que tuvo mucha paciencia, que soportó todas mis preguntas acerca de los dinosaurios y de mil cosas más, y tuvo paciencia, y entre ellos el papá del hermano Marcos,
Ese hombre tuvo mucha paciencia conmigo, pero no desmayó. Y así es. La amabilidad es la disposición para tratar a las personas con gracia, incluso cuando no lo merecemos. La amabilidad es una marca profunda del carácter cristiano, una virtud que desarma la hostilidad y gana corazones para Cristo. Por muy arisco que esté la otra persona, si tú te muestras con amabilidad, terminarás venciendo. Vence con el bien el mal, no te vuelvas como ellos. Si ellos te alzan la voz, tú no la haces más. La mansedumbre completa, la benignidad completa la mansedumbre completa la amabilidad, no es debilidad. A veces pensamos que el ser amable es débil. En un mundo duro donde cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego, parece que hay que ser todavía más duro, y si tienes que pisar, pisa, y si tienes que, para ascender, tienes que machacar a 6 o 7 que están por delante, lo hacen, no hay problema. No, la mansedumbre no es debilidad. La amabilidad no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es fuerza bajo control. Cuando tú eres amable, cuando tú eres manso, estás controlando la fuerza, se está produciendo en ti ese dominio propio que necesitamos como creyentes. Jesús dijo de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. No aprendamos del mundo, aprendamos de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29, si quieren leerlo luego. La mansedumbre rechaza la violencia, la imposición, la venganza. Actúa con firmeza, sí, pero con dulzura también. Estas virtudes solo pueden ser desarrolladas por el Espíritu Santo. Es ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. No son el resultado de una determinación humana, sino del fruto, el resultado de una vida que permanece en Cristo. Si tú ves esto en una persona, esa persona está en Cristo. Pero si no lo ves, no voy a juzgar, pero voy a orar por ella. ¿Verdad? La historia de José y sus hermanos en Génesis 45 también ilustra el poder de la amabilidad, de la mansedumbre, de la benignidad para restaurar relaciones rotas. Fijaros por dónde pasó José, conocemos la historia, se ha predicado de él un montón de veces, ¿verdad? Todos conocemos la historia de José. Pero al final hubo perdón, hubo restauración, hubo reencuentro familiar. La misericordia es compasión en acción. Un cristianismo sin misericordia está vacío y además es estéril. Jesús mostró misericordia a los marginados y llama también a su iglesia a hacer lo mismo. La sabiduría celestial produce una iglesia activa en el amor y en el servicio a los demás. Los buenos frutos son la evidencia visible de esa misericordia. Santiago recarga que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. Y la sabiduría de lo alto se expresa en acciones concretas, alimentando al hambriento, consolando al afligido, mostrando generosidad, reconciliando y restaurando vidas. La Asamblea de Dios tiene no sé cuántos misioneros por diferentes países que están en el día a día mostrando estas muestras de amor, estas muestras de entrega y de servicio a los demás. De tal manera que presentan el Evangelio de una manera visible, de una manera concreta, de una manera tangible. Una iglesia llena de misericordia y buenos frutos es una iglesia relevante en su comunidad. ¿Queremos ser relevantes en Valdemoro? ¿Queremos ser relevantes en Valdemoro? Pues demos esos frutos, que sean evidentes, seamos misericordiosos. No tratemos a la primera persona que entra por la puerta como si ya estuviese convertida, como si ya hubiese recibido la salvación, porque se acerca a escuchar, se acerca a oír. La palabra tiene que hacer su efecto. Seamos una iglesia
relevante en nuestra comunidad, mostrando esta sabiduría que viene de lo alto. Los avivamientos verdaderos siempre han ido acompañados de forma desinteresada por obras de amor y de justicia. En Aranjuez tenemos lo que llamamos la despensa solidaria. Una vez al mes repartimos bolsas de comida. No le solucionamos la vida, le damos una bolsa de comida y lo que queremos con ello es simplemente tener el gesto de decir: nos preocupa tu situación. No tenemos la solución a tu situación, pero nos preocupa y por eso te damos esta bolsa. Cuando nos planteamos este ministerio, chocábamos dos maneras de pensar distintas. Uno era: le damos la bolsa para que reciba a Cristo, eso es por un interés. Y otra es: le damos esta bolsa para mostrar el amor de Dios y que nos importa y que el Espíritu haga la obra. Y teníamos esa... Pero si lo hacemos con un interés, estamos interesados en que reciban a Cristo, evidentemente, pero lo tienen que ver en nosotros, no tanto en nuestras palabras. Entonces, no es la motivación adecuada. Simplemente, ¿cuántos comieron los panes y los peces en el monte? ¿Y cuántos siguieron a Cristo? ¿Y cuántos llegaron a la cruz con Él? Muy pocos, ¿verdad? Sin embargo, Él multiplicó, aún sabiendo que aquellos dentro de unos días le iban a dejar más solo que la una, ¿no? Pero Jesús, las motivaciones de Cristo eran correctas, siempre fueron correctas. Los avivamientos verdaderos, hermanos, se han producido cuando la Iglesia ha orado, ha visto las necesidades y ha ido acompañada también de obras de amor desinteresadas. Ministerios como el Ejército de Salvación, ministerios, podría hablar, me he ido a los más antiguos, a los que vemos en las películas y que todos conocemos, pero hay ministerios, Misión Urbana en Madrid, hermanos. Quizás algunos no lo conozcan porque no está dentro del campo pentecostal, pero Misión Urbana en Madrid se dedica a recoger a gente sin techo, a darles un plato de comida, a que se puedan duchar, a darles ropa, pero también recibe a madres solteras para que no aborten y les proporcionan todo lo necesario para el niño los primeros meses, en el primer año. Es tremendo, porque allí la motivación no es que reciban a Cristo, allí al final reciben a Cristo porque lo ven, es tangible, es palpable en el día a día y al final su corazón se rinde a ese amor, pero es totalmente desinteresado. Y así hay un montón de ministerios, hermanos, que se pueden hacer, pero con la mirada puesta en las necesidades, en mostrar ese amor de Dios. Y esa sabiduría que viene de lo alto impacta de esta forma y de esta manera, impacta a la comunidad. Llevo 8 minutos, ya me he pasado. 8 minutos de más. Acabo. Punto final. Esa sabiduría de lo alto en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras personas, impacta a nuestra comunidad, hermanos. La sabiduría que viene de lo alto no solo transforma individuos, sino que toca también a comunidades enteras. Donde la sabiduría de Dios es sembrada, la justicia también florece. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:18. La iglesia debe ser un huerto de justicia, donde la reconciliación y la verdad sean el testimonio constante. La justicia bíblica no es solo igualdad legal, sino una rectitud de vida, de compasión y defensa de los más débiles. La historia bíblica de Ruth y de Booz también nos sirve de ejemplo de cómo la justicia, cuando es practicada en paz, trae bendición y restauración. La sabiduría de lo alto produce unidad, hermanos. La sabiduría de lo alto produce unidad. Santiago combate las divisiones y pleitos que había en la iglesia porque sabe que el mundo observa cómo nos tratamos. Y eso no ha cambiado, hermanos. El mundo nos observa.
Yo cuando me pongo a contar, cuando el hermano que estuvo compartiendo en Aranjuez de Jaume, ahora no me viene el apellido, nos preguntó cuántas denominaciones había en el mundo evangélicas. Y nos quedábamos, íbamos como eso del juego de la patata caliente, nos íbamos pasando, 1000, no, 2000, no, 4000, no, 20.000, no, pero bueno, ¿dónde vamos? Hermanos, la sabiduría de Dios, quizás nos falte sabiduría de Dios. La unidad, la sabiduría de lo alto produce unidad. Santiago combate, como he dicho, estas divisiones y pleitos. Jesús oró para que todos sean uno, para que el mundo crea. Juan 17:21, en esa oración tremenda del Señor también te puede servir de devocional esta semana si no sabes qué leer. La unidad no es uniformidad, sino armonía en la diversidad de dones y personalidades. ¿Aquí cuántos estamos ahora? ¿Cuántos estamos? ¿Las contaste hoy? 51. Cada uno, no hay dos iguales, hermanos. Aunque hubiese dos gemelos, que no sé si lo hay, no hay, ¿no? O mellizos, no sé cómo son los gemelos y los mellizos, eso se me escapa. Aunque los hubiesen, tampoco seríamos iguales. Cada uno tiene un carácter, una forma de ser distinta, cada uno afronta un problema de diferente manera, todos somos distintos. La unidad no es que todos seamos iguales, todos 1,63 como yo, porque soy el pastor y que nadie mida más por encima, ¿no? No es eso, sino una armonía en esa diversidad, en ese ser diferente, saber que del otro puedo aprender, que el otro me puede aportar, que el otro tiene algo que yo no tengo y que yo necesito. Esa necesidad mutua que tenemos. La sabiduría espiritual permite resolver conflictos con amor y con madurez, buscando siempre el bien común. El testimonio de una iglesia unida es más poderoso que 1000 predicaciones en la plaza de la Piña, se llama, ¿no? Ya me voy conociendo algunas calles, ¿eh? Después de 4 años ya era hora también, ¿eh? Hermanos, necesitamos esa sabiduría. La sabiduría de lo alto no se queda dentro de los muros de la iglesia. Se manifiesta en la cultura, en la justicia social, en la educación, en la economía. Los creyentes, como la sal y la luz que somos, estamos llamados a vivir y manifestar esta sabiduría de lo alto, esta sabiduría que viene de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto públicamente como privadamente en casa. La iglesia es llamada a ser la conciencia moral de la sociedad. No les gusta a veces lo que compartimos, lo que decimos, pero es nuestra razón de ser esa conciencia moral de la sociedad, esa conciencia que confronta con amor, con paciencia, con misericordia, pero que confronta, que no se deja contaminar. La sabiduría es pura, y tenemos que mantener esa pureza que Cristo ha ganado para nosotros. Pero estamos llamados a ser esa conciencia moral. ¿Y cómo actúa la conciencia? Venga, cada uno que piense en sí. ¿Cómo actúa tu conciencia cuando algo no lo haces correctamente, verdad? ¿Te das con la Biblia? Sí, no te das con la Biblia en la cabeza, ¿verdad? Pero sin embargo sabes que tu conciencia te está diciendo esto no está bien. Pues estamos llamados a ser esa conciencia moral de la sociedad. Cuando la sabiduría de Dios es vivida bajo el poder del Espíritu Santo, el mundo no puede permanecer indiferente. Termino, concluyo, ahora sí. Cuando consideramos todas estas riquezas de la sabiduría que viene de lo alto, somos llevados a examinar nuestro corazón de una manera sincera. Y podemos preguntarnos, ¿refleja nuestra vida el carácter de Cristo? ¿Manifestamos pureza, paz, amabilidad, mansedumbre, misericordia? ¿Estamos dando ese fruto
abundante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy el Señor nos llama a rechazar la sabiduría que es terrenal. No nos dejemos contaminar por esa sabiduría que es astuta, que es carnal, pero que también es diabólica, lo dice Santiago, que nos envuelve, que nos embauca, que nos hace seguir el ritmo que nos marcan otros y no el ritmo que nos marca el Señor. Hoy el Señor nos llama a rechazar esa sabiduría terrenal y a abrazar con humildad la sabiduría de Dios. Reconozcamos que necesitamos del Señor. No vamos a conquistar Valdemoro por nuestras fuerzas ni por nuestro conocimiento bíblico. Lo vamos a conquistar por esa sabiduría que viene de lo alto y que Dios va a poner en esta iglesia. Que Dios está poniendo en esta iglesia. Amén. Busquemos cada día la porción de la sabiduría de Dios que necesitamos en oración. Necesitamos esa sabiduría de Dios, necesitamos esa dependencia. No salgas de tu casa por la mañana sin saber que dependes de Dios. Al trabajo que vayas, o si vas a buscarle porque no le tienes, dependes de Dios. No te precipites, no te alteres, no dejes todavía el que tienes, ¿vale? Deja que Dios marque los tiempos en cada momento. Pero no salgas a la calle sin esa dependencia de Dios. Permitamos que la sabiduría de lo alto transforme nuestras relaciones. Nuestra iglesia también debe ser transformada por esa sabiduría de Dios. Y también que esa sabiduría de Dios impacte en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. En este mundo tan confrontado, hermanos, seamos agentes de paz, de unidad y de justicia en nuestro entorno, reflejando el carácter de Cristo en cada una de nuestras acciones. Recordemos, y esto es importante, y somos pentecostales, por eso insisto cada vez que predico en esto, sobre todo al terminar cada predicación, si me observáis, termino de la misma forma siempre. Recordemos que sin la llenura del Espíritu Santo, nuestro esfuerzo será en vano. Que es el Espíritu Santo, que necesitamos del Espíritu Santo, que no te canses de pedirle, Señor, lléname más y más de tu presencia, lléname más y más de tu Espíritu Santo, lo necesito, pero acércate a Él también, no se lo pidas y le dejes ahí solo. Va contigo, acuérdate, donde tú estés está el Espíritu Santo, piénsate, ¿estará aquí contento el Espíritu Santo donde estoy yo ahora? ¿Con quién te relacionas? Ahí está el Espíritu Santo contigo. ¿Estará contento el Espíritu Santo con los amigos que tengo? ¿En dónde estoy hoy? ¿Con quién estoy tomando café? ¿O con quién estoy paseando por el jardín? No sé. Pero necesitamos del Espíritu Santo. Somos pentecostales, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de su llenura, de su bautismo. No tengas miedo. Déjate saturar, llenar por el Espíritu Santo en esa relación íntima y personal. Solo la gracia de Cristo puede formar en nosotros este tipo de vida. Para eso necesitamos estar pegaditos a Él. Yo hay cosas que no eran mías. Voy a poner un ejemplo muy terrenal ahora, ¿vale? Yo hay cosas que no eran mías. Cosas que yo he adquirido por llevar 40 y tantos años conviviendo con mi esposa. Eran suyas, pero yo las he adquirido. Y hay cosas suyas que no eran suyas, que eran mías. Pero después de 40 años viviendo juntos, ella las ha adquirido. No estoy diciendo que todas sean buenas y que todas sean malas, ¿eh? Solo pongo el ejemplo de que adquirimos aquello con lo que convivimos. Si tú no vives con Cristo, si tú no tienes esa intimidad con Dios, no te vas a pegar de esas cosas de Dios. No te va a llegar esa sabiduría de Dios. Pégate a Él, vive pegadito a Él. No 40, sino toda tu vida. Porque tenemos esa necesidad del Espíritu Santo, tenemos esa necesidad de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por esta iglesia, por Casa del Padre, aquí en Valdemoro. Tú tienes un propósito, Señor, y necesitamos como iglesia tu sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto, con todas estas características que Santiago nos ha enseñado. Tenemos necesidad de ti, Señor.
en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, necesitamos estar pegaditos a ti. Necesitamos adquirir ese carácter tuyo de tal manera que podamos reflejar a nuestro entorno y a nuestra comunidad tu amor, tu grandeza, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Padre, oro por Valdemoro, porque para nosotros puede resultar difícil, imposible en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría humana. Para ti, Señor, no es imposible. Hay familias que están a punto de romperse en esta ciudad, Señor. No las conozco, no sé en qué calle o en qué barrio viven, Señor, pero yo te pido por ellas. Que alguien de aquí o de otra iglesia pueda llevarles tu palabra, Señor. Puedan ver esperanza, puedan ver luz en tu mensaje, Señor. Te pido por esos matrimonios para que no se separen. Te pido por jóvenes adolescentes que quizás están pensando algunos, Señor, con quitarse la vida. Te pido, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a cualquiera de nosotros o a cualquiera de otros hermanos de otras iglesias a poder hablar con ellos, a poder escucharlos, a poder mostrarles que nos preocupan esos pensamientos. Te pido, Señor, por los niños, por la infancia que es bombardeada continuamente, Señor, por conceptos equivocados y erróneos que no tienen que ver nada con el diseño que tú organizaste y creaste en el Edén, Señor. Te pido, Señor, para que nuestra cultura, Señor, sea limpiada, Señor, de todos estos conceptos y de todas estas equivocaciones. Yo sé que para nosotros humanamente, Señor, es imposible y que a veces buscamos recursos humanos para cambiarlo, pero solamente tú puedes cambiarlo. Solamente tú puedes obrar con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de tanto caos moral y tanto caos ético, Señor. Tú puedes mostrarte con poder y con gracia. Manténnos firmes, Señor, que no desviemos la mirada de ti, Señor. Que nuestros ojos estén puestos, clavados en ti siempre, Señor. Que dependamos de ti, Señor, en todo momento. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu poder. Llénanos, Señor, de tu presencia, Padre, en nuestro corazón. Habitas ahí, somos tu templo, Señor, pero satúralo, Señor. Que tu gloria, Señor, descienda, Señor, sobre nosotros y nos llene de tu paz y de tu amor y de tu misericordia, Padre. Oramos por esta ciudad, bendecimos esta ciudad, bendecimos a sus gobernantes, lo hagan bien o lo hagan mal, Señor. Bendecimos porque tú así nos enseñas, oh Dios, que oremos por los que están en eminencia, los que tienen la responsabilidad de conducir, de guiar esta ciudad, Padre. Oramos por ellos, Señor. Oramos por los cuerpos y seguridad del Estado, Señor, por la Guardia Civil, por el Ejército, por la Policía Nacional, la Policía Local, Señor. Los que velan de nuestra seguridad, los que guardan, Señor, nuestros descansos también. Te pido, Dios, por cada familia, Señor. Protege y guarda y cuida, Señor, a cada agente, Señor, de estos cuerpos de seguridad, Señor. Oramos también por los médicos, por los hospitales, por los centros de atención primaria. Oramos por los que cuidan de nuestra salud, Señor. Te pedimos también por su salud, Señor, a veces con problemas también mentales, oh Dios, por el exceso de trabajo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que veles también por sus familias, por sus casas, los que tengamos acceso, Señor, a poder hablar con ellos, que nos des esa valentía para hacerlo, para presentarles tu evangelio, Señor. Oramos por los maestros en los institutos, oramos por nuestro hermano Marcos como director del instituto de aquí de Valdemoro, Señor, dale sabiduría de lo alto para manejarse entre el profesorado, entre las ordenanzas también de educación, Señor, que él pueda tener la libertad, Señor, de poder, Señor, planificar, Señor, cada año, Señor, conforme a tu dirección, Padre.
Quita todo obstáculo, Señor, con el que se encuentre, con estas doctrinas y enseñanzas erradas y equivocadas, oh Dios. Ayúdale, Señor, dale sabiduría de lo alto, Padre. Oro por cada trabajador, por cada empresario también de Valdemoro, Señor, para que no haya conflictos laborales, Señor, para que haya acuerdos en medio de estas crisis que cada año, cada X años vienen, Señor, que no haya un enfrentamiento o una guerra, Señor, continua, sino que haya principios de acuerdo, Señor, de colaboración, de productividad también, Señor, donde todos sean bendecidos y donde todos sean también beneficiados, Padre. Nos preocupa Valdemoro, Señor, y oramos, lo ponemos delante de ti. No llegamos a todo, Señor, no podemos llegar a todo tampoco, pero guíanos tú, Señor, con esta sabiduría que viene de lo alto. Trae tú también aquí a esta casa del Padre a aquellas familias que están buscando un lugar donde reunirse. Trae también hombres y mujeres con talento, Señor, para la música, para el arte, para audiovisuales, para la enseñanza, Señor. Tú sabes. Tú eres el mejor diseñador de planes y de proyectos, Padre. Por eso confiamos en ti. Sabemos que tú lo vas a hacer porque tienes un interés en esta ciudad, Padre. Te doy gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, muchas gracias. Son ustedes una bendición para mi vida y son ustedes una bendición para Valdemoro también.